Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Bienvenidos a Radio Colectivo Peseta. Hoy en Protagonistas contamos con la presencia de Bruno Cardeñosa, director y presentador del programa La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal estás? Estupendamente, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad, por venir a contarnos un poquito sobre diversos temas. Gracias a vosotros, porque la oportunidad me la dais a mí. Yo soy simplemente pues un transmisor de cosas, pero la oportunidad de estar aquí en un colegio con gente que en 4 días, porque el tiempo pasa muy rápido, en 4 días van a ser quienes lleváis a cabo dirigir y llevar la sociedad y la prensa y la comunicación más en concreto, claro. Ojalá que sí. Bueno, lo primero que te quería un poquito preguntar para saber es sobre el programa La Rosa de los Vientos, que es un programa que lleva una trayectoria muy larga y que ahora lo lleváis vosotros. ¿Cómo crees que se diferencia vuestro programa de otros programas de radio? ¿Por qué crees que la gente lo debería escuchar? Pues yo creo que lo deberían escuchar porque si no lo hacen se van a perder una cosa muy importante en su vida, ¿no? Claro que yo intento hacer el programa siguiendo unas pautas de lo que tiene que ser la comunicación, que yo lo tengo más o menos claro, y de entretener, de gustar, de implicar a la gente en una serie de ideas, una serie de principios y de hacer temas interesantes. Yo creo que la gente lo tiene que escuchar y sobre todo porque es una forma de vivir el día a día, pero no vivirlo. Hay una serie de informaciones, pero no se sueltan datos sobre este día a día político en el que vivimos, de enfrentamiento. Es un poco más relajado. Es el nombre, el hecho de que ser como un magazine nocturno, yo creo que le quita peso a ese mundo tan negro, tan oscuro como es cierta actualidad en donde hay mucho enfrentamiento, mucha pelea, mucha bronca. Nosotros proponemos un poquito más de tranquilidad, pero no de dejar de implicarnos en las cosas, claro. Claro, o sea, ¿consideráis que es una manera como más relajada de informarse, de saber sobre la actualidad, pero sin tener que escuchar pues los enfrentamientos políticos, sin tener que escuchar a gente también discutiendo, que se ve mucho en los programas de televisión y de radio? Yo creo que el problema no es el discutir, porque es bueno discutir en el sentido de intercambiar ideas e impresiones, no de pelearse, ¿no? No es bueno pelearse, es bueno discutir. Pero yo creo que más que discutir el problema, la gente está cansada de ciertos temas y de ciertos asuntos, porque nosotros podemos discutir y pelearnos sobre si, hay vida en el sistema solar, y discutimos y hablamos de eso. Yo creo que eso a la gente no le molesta. A la gente no le molesta porque todo el mundo tiene una posición, todo el mundo se sitúa de un lado o de otro, y creo que es bueno hablar de eso, porque no es como poner la televisión en mitad de la comida y escuchar siempre lo mismo y del mismo tipo de discusiones, que si yo Ayuso, que si yo Sánchez. Yo creo que la gente está un poco aburrida de eso, que tiene que haberlo también, Ojo, no podemos, yo creo que todo tiene que ser un equilibrio. Igual está un poco desequilibrada la actualidad hacia ese lado, pero también tiene que estar en ese lado, porque eso significa implicarse, ¿no? Y nosotros creo que la gente nos escucha, nos puede escuchar y se puede acercar con nosotros a nuestro programa porque van a discutir, van a escuchar discusiones, claro que van a escuchar discusiones. Tenemos una tertulia, como todos los programas de radio tienen una tertulia. Lo que ocurre es que no hablamos sobre lo que ha dicho hoy Feijóo o lo que ha dicho Sánchez, sino hablamos sobre lo que ha dicho este científico, sobre la inmortalidad o sobre este nuevo medicamento, ¿no? Y discutimos, hablamos, discutimos sin pelearnos y hablamos sobre ese tema. Yo creo que hablar, aunque sea con diferentes opiniones sobre temas distintos, yo creo que es lo que hace que la gente se motive. Quizás la política también, hay que conocerla porque al final determina nuestra vida, pero creo que igual en temas científicos también mencionabas temas, por ejemplo, del sistema solar, por ejemplo, cuando se explora pues vida más allá o quizá se descubren nuevas cosas, también es importante conocerlo, y creo que en ese aspecto suele haber bastante desinformación y no... Claro que, por supuesto que es importante conocerlo. Hay desinformación,
desinformación sobre todo, también en lo otro. El problema es que en las otras cosas, yo no sé si hay información auténtica o no, aquí sí que hay auténtica y sabemos que hay auténtica y que hay fuentes de información que intentamos estar entre los buenos de la película, de los que cuentan cosas importantes en eso. Pero la desinformación reina en todos, absolutamente en todos. Lo que ocurre es que en ciertos asuntos las personas aprovechan más esa desinformación para buscar un interés propio. Aquí puede haber desinformación, pero por desconocimiento en algunos asuntos. Algunos pueden desinformar sobre si hay vida o no en el sistema solar o en la Vía Láctea o en donde sea, pero yo creo que esa desinformación puede ser hasta agradable para discutir sobre ella, porque no hay un aprovechamiento. Si alguien dice que sí o que no, no estás viendo una maldad, estás viendo una opinión personal sobre un tema que nos interesa a todos. No está buscando a la persona que diga eso un interés personal o que le voten o satisfacer a los suyos. Quizás eso se ha visto un poco aumentado con el paso del tiempo, con también las redes sociales que causan bastante polarización. Mucha. Sí. Y pese a ser necesario estar en las redes sociales, y las redes sociales como todo el mundo informático, todo el mundo que facilita la comunicación. Ahora, sois estudiantes en un colegio, pero en unos años estaréis en la universidad y quién sabe si alguno de vosotros pues tiene que irse muy lejos a estudiar a otra parte del país, ya no a otra parte del mundo, que también hay gente que se va. Bueno, gracias a la tecnología y gracias a las redes sociales y gracias a todo el mundo digital podéis hablar con vuestras casas de una forma que en otro sentido no lo ibais a poder hacer. Yo creo que están ayudando y facilitan la vida. Puedes hablar con tus amigos aunque estén a 1000 kilómetros, aunque estén a 10.000. Antes no, había que hacer cola en la cabina de teléfono y medir cada minuto que hablabas porque te costaba un dineral. Entonces todo eso está facilitando, está acercando al mundo. Las redes sociales, todo el mundo digital está acercando a la comunicación, pero nos está separando un poco en el sentido de que al estar muy cerca de las personas también antes no podías insultar a alguien y que se enterara todo el mundo. Ahora sí también. Ahora sí, en las redes sociales tú puedes mostrar tus amores y tus odios. Tienes que elegir. Hay que mostrar odios, claro que tenemos que ser, pero hay que mostrar amores también, porque hay algunos que solo presentan odios. Y yo creo que la gente quiere saber de lo que piensa otra persona sobre algunos asuntos, pero que no sea siempre negativo, ¿no? Claro, además de las redes sociales, ¿crees que también es obvio que la inteligencia artificial está cambiando nuestra vida, nuestra manera de ver el mundo y en tu caso la manera igual de hacer radio, la manera de hacer periodismo? ¿Cómo crees que esto puede evolucionar? ¿Crees que va a ser más positivo? Yo creo que sí. Es decir, la inteligencia artificial, hay mucho miedo de que nos quite el trabajo. No. Hay que utilizar la inteligencia artificial en el trabajo. No te va a sustituir, te va a sustituir alguien que sepa manejar la inteligencia artificial, pero alguien, no la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta para socorrernos, para ayudarnos, no es un ser vivo. Le hemos dado como personalidad a la inteligencia artificial como si fuera un ser vivo que tú le das un botón y se activa. No, se activa y hace cosas si nosotros queremos que haga esas cosas, si nosotros activamos la inteligencia artificial. Yo creo que viene aquí para ayudarnos y para estar con nosotros. Gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, esta entrevista, cuando alguien la vea en su casa, pues va a ponerle, y le puede venir muy bien, por las razones que sean, va a poderle poner subtítulos y va a traducir inmediatamente a texto lo que estamos diciendo. Puede ser muy necesario y muy importante para alguien, pero no nos va a sustituir, no va a sustituir lo que digamos, sino que lo que digamos lo va a poner abajo en la pantalla por escrito, y eso le va a venir muy bien a la gente, y eso va a ayudar a los periodistas. El mundo del periodismo se ayuda y le va a ayudar la inteligencia artificial, no le va a sustituir, aunque por juegos y eso se puede decir, una inteligencia artificial sustituye al creador de noticias. Si redactas una noticia con inteligencia artificial, se va a notar enseguida. Otra cuestión es que, por ejemplo,
Yo la he utilizado ahora hace muy poquito para una cosa que estaba escribiendo. Quería saber tales declaraciones de tal persona, dónde las había hecho y cuándo las había hecho. Yo esa información la puedo buscar por internet y puedo encontrarla por internet, pero puedo tardar 1 hora o 2 en encontrar, que antes no se podía, pero encontrar por internet o por Google, encontrar esa respuesta. Y puedo encontrarla. Esa información no es reservada, no es una fuente secreta, es una fuente difícil de acceder a ella. Bueno, porque gracias a la inteligencia artificial, pues los discursos de esta persona de la que estoy hablando, donde estaban esas frases, me costaba un segundo saber dónde la había dicho, ante quién y en qué fecha y en qué minuto. Bueno, pues, y eso me ha ayudado la inteligencia artificial, porque tiene que saber eso rápido. Porque el mundo es muy rápido y te piden esa información muy rápida, y es la forma de averiguarlo. Fulanito de tal, ¿cuándo ha dicho esta frase, en qué ciudad, en qué fecha? Pues se lo preguntas a la inteligencia artificial, que no es un ser vivo, sino que es un buscador que personaliza las cosas, es un compendio de informaciones y las personaliza, pues en un segundo te da la respuesta de lo que de otra forma puedes tardar en conseguir. Yo puedo conseguir esas declaraciones y saber dónde la he dicho si dedico un día entero, pero si dedico un día entero a 4 o 5, aquí puedo conseguir 4, 5, 10 minutos. Eso es la inteligencia artificial. Claro, que quizá hay que buscar la manera de adaptarlo, de incluirlo, al igual que cuando bueno, se crea Internet, se va avanzando en la tecnología, se introducen también los ordenadores, que supongo que también pues, surgiría la misma duda de hay una máquina que hace lo mismo que los libros, pero mucho más rápido. Claro, cuando apareció, fíjate, nos remontamos mucho tiempo atrás, cuando apareció la imprenta, estamos hablando de algo de hace mucho tiempo, se pensaba la gente que eso iba a destrozar la humanidad, que iba a ser el fin del mundo, que va, eso lo que ha facilitado con el tiempo es extender el conocimiento y extender las cosas. Y ahora vivimos la revolución de lo digital con la inteligencia artificial dentro de lo digital, y va a ayudarnos a crecer. En su momento se dijo eso, cuando apareció la televisión se dijo, esto va a acabar con la radio. Una porra, no ha acabado con la radio. Lo que ha conseguido es que haya otra forma de comunicación más, que no ha quitado nada, en este caso a la radio, porque todo tiene su contexto y la inteligencia artificial tiene su contexto. No la podéis utilizar para hacer un trabajo, porque un profesor se va a dar cuenta, porque, claro, y la inteligencia artificial tú le puedes preguntar, oye, dime algo sobre el sistema solar, y te va a sacar 28.000 folios sobre la inteligencia artificial. Si tú utilizas la inteligencia artificial para saber algo sobre el sistema solar, y tú le entregas al profesor 25.000 folios sobre el sistema solar, va a decir, una porra, lo has hecho tú, ¿no? O sea, no se lo va a creer, evidentemente. Entonces, todo tiene un contexto, y tenemos que confiar más en la inteligencia natural, pero la inteligencia natural, que es la de las personas, se va a ayudar y debe ayudarse de la inteligencia artificial. Es una herramienta para ayudarnos, pero es una herramienta que necesita a alguien que maneje esa herramienta, que somos nosotros, la inteligencia natural, que para eso la tenemos, que eso es fantástica, ¿no? Sí, bueno, y al final yo creo que es como cualquier avance puede tener algún problema, pero se debe ajustar y se debe utilizar para que sea positivo y para que nos ayude. Y si alguien hace cosas malas, para eso están en cada país, en cada mundo, los códigos penales, para que la maldad es maldad, con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Robar es robar, utilices o no la inteligencia artificial. Insultar es insultar, utilices o no la inteligencia artificial. O sea, es adaptar todo, también los códigos penales, también las leyes, todo a eso. Pero lo malo depende de los hombres, no de las máquinas. Sí, y bueno, eso al final es un momento también que vivimos muchos avances, pero también en la actualidad estamos viendo que vivimos una situación de muchos conflictos, de mucha crispación, de mucha polarización, y bueno, sobre todo ahora mismo se ve
en el conflicto de Gaza, que se está polarizando, aunque sea una cuestión que debería ser humanitaria y que deberíamos estar de acuerdo todo el mundo en que no se debe matar a nadie, en ningún caso. Completamente de acuerdo en eso. El problema es que quien diga que se está polarizando, ¿entre qué se está polarizando? ¿Dónde está el término medio entre matar a un niño, en este caso concreto, o al niño o a cualquier persona, evidentemente? Pero en el caso de Gaza hay muchos niños, hay víctimas de lo que está pasando. ¿Dónde está el término medio entre matar y no matar? Matices todos los que sean, condenas, no puede haber un término medio, la condena es condena siempre. Sí. Y ciertas formas, en el caso de Gaza, de la franja de Gaza, pues, no veo dónde está el término medio. Quien está en contra de, que pone un pero a todo eso, los peros y los matices todos son buenos, pero las condenas tienen que existir. No podemos decir que hay polarización, porque al final hay polarización entre si es de día, es de día, eso no tiene discusión. Si es de noche, es de noche, eso no tiene discusión. No hay un término medio. Ya sabemos que si es noche aquí, en el hemisferio sur es de día, pero eso ya lo sabemos, eso va implícito. No hay un término medio en esas cosas. En el tema de Gaza tampoco puede haber matices para cada uno explicar ciertas cosas, pero que la condena tiene que existir. La condena sin insultos. Claro. Es una pena que quizás, bueno, se intenta no estar de acuerdo con el otro. Claro, pero eso no deja de ser bueno, el no estar de acuerdo con el otro. Somos personas, tenemos inteligencia natural, ¿no? Somos personas y podemos no estar de acuerdo con alguien cuando alguien dice y expresa una opinión sobre algo, pero no encuentro una opinión en la cual pueda estar de acuerdo con alguien que está a favor de eso, ¿no? Claro. Puedo estar de acuerdo o no con los matices que haga alguien y que pueda decir, es que, en el caso de Gaza, es que Israel ha sido víctima durante mucho tiempo de cosas, ¿vale? Sobre eso puedes hablar, pero tienes que condenar igual la muerte de niños inocentes, evidentemente. O sea, es que no hay discusión posible sobre eso. No podemos meter en la discusión algo que no tiene discusión posible, que no hay término medio. Entre matar, no hay término medio. Y quizás, ¿crees que ha cambiado un poco la manera en la que ahora, bueno, la juventud igual está también muy dividida, hay determinadas opiniones que quizás pensábamos que igual ya no las tenían las personas? ¿Crees que bueno, la juventud tiene ahora un pensamiento también más retrógrado quizá, pero no la juventud vuestra, sino la juventud un poquito mayor que vosotros, sí. Porque no sé qué edad tenéis, pero la gente de los colegios y de los institutos no son culpables de nada. Son culpables de que tienen unos padres que les hacen pensar eso y que tienen un entorno y una sociedad. Pero el problema de esa marcha atrás no la tiene la gente de los colegios y de los institutos. La tiene igual, la culpa es 10 años más, 5 años más. Ahí sí que hay algo que no me explico. O sea, les está afectando esa polarización. Y si hay un camino hacia atrás en algunas cosas, en algunos posicionamientos. Cuando ves, porque las estadísticas son buenas, otra cosa es la interpretación de las estadísticas. Cuando tú ves en las estadísticas que hay un retroceso en algunos valores que pensábamos que estaban conquistados, algo está pasando. Pero la culpa no la tienen solamente los jóvenes. Cuando hablan de los jóvenes, las pantallas, dicen, bueno, las pantallas son buenas. Las pantallas son buenas, el problema es la utilización de esas pantallas, o el problema es que conviertan a esa pantalla en parte de su vida, o que conviertan esa pantalla en una persona, en algo que está siempre y que sin esa pantalla no. Pero las pantallas les van a ayudar con regularlos y demás. Pero ¿quién le regaló el teléfono móvil a un niño de más joven que vosotros, a uno de 10 o 12 años? ¿Quién se lo regaló? ¿Se pudo él a comprarlo? ¿O se lo dio sus padres para que estén calladitos y les dejen ver a la televisión? Pues igual también hay que repartir las culpas. Son culpas a los jóvenes de que vuelvan para atrás, porque si vuelven para atrás, que evidentemente los jóvenes, los
ya un poquito, los jóvenes que ya votan, los jóvenes un poco más mayores, que no dejan de ser jóvenes, ¿no? Pero los jóvenes que ya votan no tienen ya una edad. ¿Que vuelven para atrás? Sí, vuelven para atrás en algunas cosas, pero en otras también están yendo para adelante. Entonces también hay que tener en cuenta eso, pero también hay que repartir las culpas. Los adultos no somos inocentes de lo que ellos hacen mal. No podemos echar la culpa a los jóvenes por eso de las pateas que están todo el día en el teléfono móvil. Sí, y los adultos no. Ya. O sea, tú vas en el metro, ves adultos, niños, ves todas edades. ¿Quién está enganchado al teléfono móvil? ¿El joven? Sí, y el adulto también. Y el que se para cuando sales del metro y subes por las escaleras, se ríe y habla solo que dices, también es el adulto. No es el joven, ni el niño, ni el adolescente, no. También es el adulto. El adulto el que se para y el que no le importa quién vaya detrás. Eso es el adulto culpable también. ¿Crees que este igual, bueno, retroceso en algunos aspectos va a mejorar? Quizá con el tiempo, si se regulariza un poco más también las redes sociales, el odio en redes sociales, ¿puede mejorar o tienes una visión también más pesimista de cómo avanza nuestra sociedad y hacia dónde estamos yendo? Yo creo que la sociedad un poco, es decir, va a mejorar en algunos cuestiones. Yo creo que la sociedad mejora. El problema es que la sociedad se está dividiendo. Y en esa división hay gente muy buena, muy solidaria y con unos valores muy profundos y cada vez son más, pero también en el otro lado cada vez también son más y el término medio se está perdiendo y entonces se está elevando un muro entre los que piensan una cosa y los que piensan otro. Ese muro no tiene puertas, no tiene accesos, no tiene... Entonces eso va a hacer mejores a unos y va a hacer peores a los otros. Y entonces yo creo que el gran problema no es la polarización, es la separación, la división entre dos mundos de las cosas. Y parece que en el tema de Palestina, parece que no existe un término medio, que el que está a favor de lo que ocurre parece que está justificando el genocidio o lo quieras denominar. No, matízalo, que habla, expon tus argumentos, pero no justifiques. Entonces parece que y los insultos, porque he leído y he visto en estos días, y en estas semanas y en estos meses, porque por desgracia lleva mucho tiempo, ¿no? Pero cada vez están más activos, insultos al que no piensa igual, pero si están defendiendo al que no piensa igual no te gusta cómo hace las cosas, pero no está defendiendo valores inhumanos. O sea, respétalo un poquito, ¿no? Yeah. Y yo he visto insultos tremendos de unos a otros, ¿no? Sí, quizá deberíamos escucharnos un poquito más entre las diferentes posturas y no cerrar ese muro, ¿no? Hacerlo más alto y bueno, volver a potenciar un poco más el término medio, los matices sobre todo, claro. Tener en cuenta lo que piensan los demás, el escuchar, no solamente... Y esto también está muy reflejado en las redes sociales, que el algoritmo simplemente te muestra lo que quieres ver, Exacto. Lo que quieres escuchar y me cierro a lo que... Exacto, lo que y luego cada red social es un mundo distinto y potencia unas cosas. Cuando empezaba, no ha dejado de empezar, pero las redes sociales fundamentalmente han sido, ahora son muchas más, pero con el tiempo eran fundamental, antiguamente eran sobre todo dos, hasta la creación de TikTok y otras cosas, no, pero dos, Twitter e Instagram. Entonces, y normalmente quien usa una usa la otra, no es uno de Twitter, uno de Instagram. La vida te lleva a utilizar más una cosa u otra porque te sigue gente que a ti te puede interesar más porque tú sigues a gente, pero el algoritmo era absolutamente distinto y dependía mucho de la actitud de las personas. Si tú buscabas, y sobre todo en Twitter pasaba, o ahora llamado X, parece que el hecho de que tú estés en Twitter tienes que buscar la maldad, los insultos, la agresividad verbal, me refiero, y el algoritmo va a favorecer eso. Y sin embargo en Instagram, todo era. Ahora cuando han
quitado las regulaciones y eso, pues ha cambiado un poquito, ¿no? Pero era se buscaban otras cosas y se buscaba la alegría, el chico guapo, la chica guapa, la gente que tú admirabas, el actor, la actriz, el escritor, y se potenciaba un poquito más esos valores. Creo que la humanidad tiene que ser un poco más de esos valores, de los valores de Instagram y no de los valores de Twitter. Pero hay que estar en todos los sitios y el objetivo es conseguir que Twitter sea como Instagram. Y ahora con tantas, con TikTok, ya ha cambiado y el mundo sigue cambiando y habrá otras redes sociales y habrá, seguramente el mundo de las redes sociales que tenemos hoy no se parecerá en nada al que tengamos en 10 años, ¿no? Pero el mundo de dentro de 10 años será heredero del mundo de ahora. Sí, justo, además supongo que este tema también lo conoces muy bien porque has visto a lo largo de todo el tiempo, de toda tu trayectoria, un montón de gente con un montón de opiniones, con un montón de pensamientos diferentes. ¿Me podrías destacar alguna entrevista que hayas hecho que te haya marcado mucho, aunque fuera, por ejemplo, cuando eras más joven, quizás que te causaba también emoción o nervios o por conocer a alguien, por saber la opinión de alguien? Fíjate, yo me acuerdo que tenía 14 años, si no 13 o 14, por ahí, no sé exactamente, pero 13 o 14, la primera vez que puse una grabadora delante de una persona y aquel niño que era yo, y era un niño, porque 14 años entonces son como 12 ahora, o sea, el mundo cambia, ¿no? Pero el hecho de ponerme con una grabadora delante de una persona que iba a cumplir en ese momento casi 80 años, fíjate la diferencia generacional que había, el respeto, el cariño con el que trataba, con el que me trataba. Entonces me fui una vez y otra vez a entrevistarlo, que con el tiempo dices, qué locura me decía este señor, pero qué bien me trató, y qué bien me trató, y cuando se repitió eso yo creo que también es una lectura. La gente le encanta ser como ese señor, le encanta ayudar a otros a crecer como personas, y ese señor me ayudó a mí a crecer como persona. Y yo le puse una grabadora por delante con toda mi inocencia, una grabadora delante, y me decía una serie de cosas que tuviera o no crédito, ¿no? Pero qué importa, si aquel hombre me trataba bien, me escuchaba, me respondía a todo, con la energía que tiene alguien de 14 años, comparado con la energía que tiene alguien de 80, la cantidad de horas que me atendía y que estaba ahí hablando. ¿Qué pasó? Que al final ese hombre, que era mucho mayor que yo, le acabé llamando abuelo, pues yo no había tenido abuelo, o no tenía entonces, ¿no? Pero para mí se convirtió en el abuelo. Yo creo que esa experiencia vital es también una experiencia que también tiene que tener las personas. Y los periodistas, cuando alguien, o la gente que quiere ser periodista, yo quería dedicarme al mundo de la comunicación. Yo el concepto periodista no lo tenía entonces, ¿no? Pero saber cómo me trataron y cómo me ayudaron a hacerme mayor y cómo me ayudó a formarme, yo creo que es algo que debe tener muy pendiente y muy presente siempre la gente. Y hay que decir, aquí habéis tenido a Gabilondo, que yo creo que es posiblemente el máximo del mundo pero un referente para todos, para el mundo del periodismo y para el mundo de la vida. Estamos hablando de alguien que no sé si se puede llegar a ser más importante en cualquier sector de la vida, y más en el mundo del periodismo. Aquí lo habéis tenido, y él se ha venido aquí a hablar con vosotros. ¿Le hacía falta? No le hacía falta, pero creía que le hacía falta porque le vendría bien a la gente que le escuchaba y a la gente que está, y que vosotros os ibais a poner muy contentos de ver de que estuviera aquí alguien como Gabilondo, que llevo yo 1000 años detrás de él y no lo consigo, alguien como Gabilondo hablando con vosotros. Pues estupendo y genial, y él os ayudó. El concepto de ayudar tiene que estar no solamente en la persona que coge la grabadora, sino en la persona que habla. Y aquel hombre que me contaba que estaba en contacto con seres de otros mundos, me ayudó con su amabilidad y su atención. Me parece que has ayudado también a mucha gente, seguro. Espero que sí, porque es el fundamento de eso. Yo escribí un libro
en donde contaba mi experiencia vital con la esclerosis múltiple, que es la enfermedad que me diagnosticaron a mí, con una serie de características que tiene esa enfermedad, que no es igual. Hay gente que está muy mal desde el primer día, no desde la evolución, sino prácticamente desde el primer día, en silla de ruedas, sin poder moverse, con su vida absolutamente condicionada, y otras que están muy bien, y que no tienen, bueno, muy bien nadie está muy bien con esclerosis múltiple, pero que no le afectan el día a día y que puede llevar una vida. Y hay un término medio, como el mío, pues muy amplio, que está escrito algunas veces, pero por otras. Y entonces yo creo que ese libro, cuando lo hice, fue el primer libro que hice sin que me importara que se vendiera ni 1, ni 10, ni 100 ejemplares, ni 1000, ni 2000, no me importaba eso. Me importaba que aunque hubiera uno, le sirviera de algo. Y eso tiene que tenerlo muy presente el periodista, que hay una película que no recuerdo, La chica del agua se titula, de Shyamalan, del que hizo la película parecida a los otros, que ahora no me sale el nombre. Entonces, en esa película pasa una serie de cosas en una casa. Una de las personas le dice a otra que quería ser escritor, le dice a otra, y el escritor no había triunfado en su vida, no había triunfado en cuanto a cantidad de ejemplares que había vendido y eso. Le dice, pero es que eso no importa, a mí, con una palabra que tú dijiste, me cambiaste la vida. Entonces yo creo que eso tiene que ser el mundo de la comunicación, y eso es lo que he buscado. Cuando me escribieron muchas personas, muchas son algunas, pero afortunadamente no tiene todo el mundo esa enfermedad, aunque todo el mundo conoce a alguien, diciéndome que me has ayudado a sentirme fuerte, a sentirme bien, a tener energía, a tener espíritu, a tener fortaleza. Me has normalizado mi situación. Cuando alguien me dijo eso, pues ese libro que yo no sé ni lo que se ha vendido, seguramente es el libro que menos ha vendido de todos los que he hecho, pero es con toda seguridad el libro que más satisfacción me da. Sí, al final es lo más bonito de la comunicación, claro. Es conseguir llegar a alguien, ayudar. Justo, y llegar a la parte pues más personal de alguien. Y bueno, a mí eso me parece que es el principal objetivo de cualquier comunicador, claro. Tanto en periódicos, radio, redes sociales, en cualquier sitio es el objetivo. Muchísimas gracias por... Gracias a vosotros por ayudarme a mí y darme la oportunidad de estar con vosotros, y lo que yo diga no sirve de nada, pero espero que a alguien una palabra, un gesto, algo, le sirva. Seguro, seguro.